Mi hermana intentó quitarme a mi esposo y mi propia madre la ayudó a ocultarlo. Cuando le conté a mi familia que me iba a casar, mi hermana fue la primera en abrazarme. Lloró. Me dijo que siempre había querido verme feliz. Incluso insistió en ser mi dama de honor. Si alguien me hubiera dicho ese día que unos meses después intentaría destruir mi matrimonio, me habría reído en su cara. Mi hermana siempre había sido la favorita. Si rompía algo, era un accidente. Si yo rompía algo, era porque era irresponsable. Crecimos así, pero pensé que de adultas eso había quedado atrás. Me equivoqué. Después de la boda, mi esposo y yo compramos una casa a unos 20 minutos de la de mi mamá. Mi hermana empezó a visitarnos cada vez más seguido. Al principio eran cosas normales. Venía por un café. A veces llegaba con postres. Otras veces decía que estaba deprimida y solo necesitaba hablar. Yo no veía nada raro, hasta que empezó a aparecer cuando yo no estaba. Un día llegué temprano del trabajo porque me sentía enferma. Encontré a mi hermana sentada en mi sala. Mi esposo estaba preparando café. No pensé mal. Ella dijo que había ido a devolverme un recipiente. Después descubrí que el recipiente seguía en su casa. Semanas después pasó otra cosa. Mi esposo empezó a preguntarme por qué estaba molesta con él. Le dije que no lo estaba. Entonces me enseñó varios mensajes, supuestamente enviados desde mi número. Mensajes donde yo lo insultaba. Yo nunca los envié. Pensamos que alguien había clonado mi WhatsApp. Cambié contraseñas. Activé todas las medidas de seguridad. Los mensajes dejaron de llegar. Creímos que todo había terminado. Hasta que una noche mi hermana vino llorando. Dijo que necesitaba quedarse con nosotros porque había discutido con su novio. Mi esposo le preparó la habitación de invitados. A la mañana siguiente, ella salió de ese cuarto usando una de mis batas, la misma que yo había dejado en mi habitación. Me dio una explicación tan absurda que preferí no discutir. Pero esa sensación de que algo no estaba bien ya no desapareció. Un par de semanas después, una amiga me llamó. Me preguntó si mi esposo y yo nos habíamos separado. Le dije que no. Entonces me envió unas capturas. Mi hermana llevaba semanas diciéndole a varias personas que mi matrimonio estaba por terminar, que mi esposo y yo dormíamos en habitaciones separadas, que él ya no me soportaba, que tarde o temprano iba a dejarme. Nadie entendía por qué sabía tantos detalles, ni yo tampoco, hasta que mi esposo recibió un mensaje. Era de mi hermana. Pensó que era para mí y me enseñó el teléfono. Solo decía: anoche me la pasé increíble contigo, ojalá ella nunca se entere. Los dos nos quedamos congelados. Mi esposo nunca había recibido un mensaje así. Respondió simplemente: ¿de qué estás hablando? Ella tardó unos segundos. Luego respondió: perdón, me equivoqué de chat. Pero ninguno de los dos le creyó. Entonces hicimos algo. No le respondimos más. Esperamos. 2 días después volvió a escribir. Esta vez diciendo que necesitaba hablar con él a solas, que ya no podía seguir ocultando lo que sentía, que siempre había pensado que hacían mejor pareja ellos dos que nosotros. Mi esposo nunca contestó. En lugar de eso, le mostró todo a mi mamá. Pensé que por fin alguien iba a ponerle un alto. Pero mi mamá me miró muy seria y dijo: seguro solo estaba confundida. ¿Confundida? Eso dijo. Ni siquiera le pidió una explicación. Fue en ese momento cuando entendí que, pasara lo que pasara, siempre la iban a proteger a ella. Así que dejé de discutir. Simplemente reuní todos los mensajes. Las capturas. Las fechas en las que ella aparecía en mi casa cuando yo no estaba. Los audios donde hablaba de mi matrimonio con otras personas. Y esperé. 2 meses después llegó la comida familiar por el cumpleaños de mi abuelo. Toda la familia estaba reunida. Mi hermana empezó a decir, entre risas, que yo era una exagerada y que estaba celosa porque ella siempre había sido más carismática. Todos se rieron. Hasta mi mamá. Entonces conecté mi teléfono al televisor del comedor y reproduje la conversación completa. Nadie dijo una palabra. Mi hermana intentó quitar el cable. Mi esposo fue quien la detuvo. Mi mamá empezó a repetir que todo tenía una explicación, pero nadie quiso escucharla. Mis tíos comenzaron a preguntarle desde cuándo llevaba intentando meterse en mi matrimonio. Mi abuelo, que casi nunca hablaba, solo dijo una frase: el problema no es lo que hizo. El problema es que todos aquí sabíamos cómo era y nunca hicimos nada. Ese día fue la última vez que hablé con mi hermana y también la última vez que hablé con mi mamá. A veces me pregunto si exageré por cortar contacto con las dos, pero luego recuerdo que la única persona que intentó salvar mi matrimonio fue mi propio esposo, no mi familia.